Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy a revisar el sacramento de la Eucaristía. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy estamos reunidos en una de las comunidades de nuestras hermanas misioneras claretianas seglares. Gracias que nos reciben. Y vamos a revisar el sacramento de la Eucaristía. Si recordamos, estamos llevando un código de colores. Subrayamos el numeral con diferentes colores: verde cuando es de teología, amarillo cuando es de catequesis, azul cuando es de religión, usamos el color morado cuando es de liturgia y el gris cuando es de teología, de psicología. Usamos también el rojo para cuando es de moral, nada más para recordar el código de colores. Muy bien, vamos entonces al numeral 1322, que es donde comienzan los numerales que hablan respecto al sacramento de la Eucaristía. Y como ya hemos dicho, los sacramentos de iniciación cristiana pues son el bautismo, después la confirmación, y este sacramento de la Eucaristía, como dice el numeral 1322, es de color verde porque es de teología. Dice al principio: la Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Entonces podemos decir que sí, el niño, el bebecito que se bautiza, está bautizado y bien bautizado, comienza su vida de fe en su alma. El niño que está confirmado está bien confirmado, pero realmente inicia su vida de camino hacia la santidad, su vida consagrada a Cristo, cuando recibe su primera comunión con la Sagrada Eucaristía, porque la Sagrada Eucaristía viene siendo el alimento permanente, el alimento que debe estar recibiendo permanentemente el cristiano en su cuerpo y en su alma. Numeral 1323, también es verde, dice: nuestro Salvador, en la última cena, la noche que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico. Entonces, pues lamentablemente para nuestros hermanos separados, sí hay una institución de la Eucaristía, y es instituida como sacramento, al igual que todos los demás sacramentos, por nuestro Señor Jesucristo. Hay una institución en la última cena en donde Él, como dice aquí, nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre para perpetuar por todos los siglos. Entonces, el sacramento del cual nosotros participamos es un sacramento vivo y santo. Es real, es en tiempo presente y aplica de manera igual. Veamos qué maravilla: de manera igual como le aplicó a Pedro, a Santiago y a Juan, sentados ahí en la mesa de la última cena, aplica así para ti. Tú eres invitado de honor, porque el Señor te eligió a participar de esa cena, en la cena del Cordero, en donde tú y yo, de manera indigna, porque no lo merecemos, se nos reservó una silla para que participemos de este sacramento. ¿Algún comentario hasta aquí? Pues sí, realmente vemos que la Sagrada Eucaristía es el sacramento de los sacramentos, porque es el culmen de la iglesia. O sea, sin iglesia no hay Eucaristía, sin Eucaristía no hay iglesia. Lo digo su santidad San Juan Pablo II, y lo tenemos bien comprobado quienes nos dedicamos a la catequesis. O sea, es el principal de los sacramentos. Aunque el bautismo es la puerta para entrar a la iglesia, la Eucaristía es la puerta, el camino directo para entrar al cielo, se lo recibimos dignamente. Muy bien, así como dice nuestra hermana Petrita, y haciendo referencia al siguiente numeral, el 1324, que es de verde, como lo dijo ella: la Eucaristía es la fuente y la cima de toda la vida cristiana. ¿Qué quiere decir? Que no puede haber vida cristiana sin este sacramento, y no podemos llegar a una plenitud de vida cristiana sin este sacramento, ¿sí? Más adelante este numeral mismo dice: la Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Es decir, en la Eucaristía se contiene cualquier bien, por pequeño o grande que sea, propio de la Iglesia, propio de la salvación, propio del cristiano, viene concentrado, resumido y perfectamente bien identificado en este sacramento, en la Eucaristía.
Entonces no podemos decir que hay vida del alma, que hay vida de iglesia, si hacemos la Eucaristía a un lado. Y lamentablemente conocemos, Ofe, muchas personas católicos que, bueno, Dios los ha llamado, pero de alguna manera se han resistido a la gracia, que practican algún tipo de religiosidad popular, que asisten a misa dominical, pero más a fuerza que de ganas. Si no se participa activamente de la Eucaristía, pues el beneficio es menor, muy pequeño. Ciertamente, porque es como si por el bautismo nacemos a la vida de la gracia, a la vida de hijos de Dios, por la confirmación se nos confirma en todo esto, pero si no recibimos la Sagrada Comunión, no nos alimentamos. Es como si nosotros, hacemos un ejemplo muy simple, si un niño nace, se confirma, pero nace y no se le da alimento, ¿cómo puede seguir viviendo? Ese niño, si no se le alimenta, pues va a ir, el alimento sirve para que nosotros sigamos teniendo vida y para que crezca nuestra vida. Si nosotros no nos alimentamos de la Eucaristía, hacemos la comparación, si nuestro cuerpo sí lo alimentamos, pero nuestra alma no, entonces esa vida de la gracia, esa vida de Dios en nosotros va a ir muriendo y no vamos a seguir. Jesús mismo lo dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Entonces es urgente que todos recibamos la Eucaristía como alimento, como una necesidad que tenemos de recibirlo. Como una necesidad. Una necesidad, claro. No solamente no por obligación, sino por necesidad. Así como nos alimentamos nuestro cuerpo, debemos alimentar nuestra alma, porque si no, en vano, aunque hayamos recibido la vida en el bautismo, si no nos alimentamos, vamos a ir muriendo. Como una persona, si no come, pues no va a seguir viviendo. Muy bien. Numeral 1326 es también de color verde. Dice, finalmente, la celebración eucarística, nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. Muy probablemente, tú y yo hemos participado en misa más de una vez, a lo mejor cuando estábamos chiquillos o antes de nuestra conversión fuerte, participábamos de misa y nos pesaba el calor y ya queríamos salir a comprar afuera la nieve, pero nos damos cuenta que el día de hoy nos damos cuenta que la celebración eucarística nos anticipa ya desde ahora la celebración litúrgica en el cielo. Es una forma de unirnos real y sustancialmente a la Iglesia universal, a la Iglesia triunfante, a la Iglesia purgante, todos en comunión a esta liturgia en donde damos gracia, damos gracias y damos gloria a nuestro Señor. Es lo que está diciendo este numeral. Bien, viene ahora la segunda parte. Dice, nombre del sacramento. Voy a revisar nada más de manera general aquí varios numerales, en donde se dan diferentes nombres, que son nombres propios que se le pueden dar a este sacramento. En el numeral 1328, luego comenzando, dice, la riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos. Se llama Eucaristía porque es acción de gracias. Miren, yo estaba viendo, si ustedes van a su computadora, a Google, que tiene allí para traducir de todos los idiomas, ponle la palabra gracias y ponle que te la traduzca a griego. La palabra gracias, bueno, en inglés es thank you y ya sabemos eso, pero si la traducimos a griego es eucaristén. Eucaristén, entonces es una palabra, si tú vas entonces a Grecia y vas a la tienda y compras un refresco y pagas y te dan el cambio, el de la tienda te va a decir eucaristén, porque es una palabra en griego que significa gracias. Entonces veamos la riqueza de esta palabra, Eucaristía porque es una acción de gracias. En el numeral 1329 también se le puede llamar banquete del Señor. Más abajo,
fracción del pan, asamblea eucarística. En el numeral 1330 se le nombra memorial, santo sacrificio, santa y divina liturgia. En el numeral 1331 comunión y en el numeral 1332 santa misa. Son nada más nombres diferentes que se le dan, son nombres propios y en cada uno de los numerales se explica más a fondo el porqué de este nombre. Son nombres que para nosotros también son conocidos, ya sabemos que más de una vez los hemos utilizado para referirnos a este sacramento. Bien, vamos a la tercera parte, la Eucaristía en la economía de la salvación. No hay salvación sin Eucaristía. Comenzamos con esta primera parte de los signos del pan y del vino. Dice el numeral 1333, en color verde. En el corazón de la celebración eucarística se encuentra el pan y el vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Miren, nosotros somos personas que pues nos movemos por fe. Difícilmente en esta vida vas a ver un milagro así espectacular en donde las montañas vuelen o un río cambie de curso por un milagro divino. Pero no nos damos cuenta que cuando asistimos a misa estamos presenciando un milagro. Que tú puedes decir, bueno, es un milagro de fe, pero no solamente es un milagro de fe, es un milagro real en donde, como dice este numeral, este pedazo de pan blanco que tú y yo hemos probado, y este tipo de vino que tú y yo hemos probado y que tiene ese sabor a nada más que vino mezclado con agua, una vez que se lleva a cabo por el acto de consagración, las palabras de Cristo mencionadas en el sacerdote y la invocación del Espíritu Santo, se lleva a cabo este gran milagro que es que ese pedazo de sustancia creada, que es pan y vino, pasan de ser criatura a ser creador, pasan a ser verdadera y sustancialmente Jesucristo en su divinidad y en su persona, en su humanidad. Entonces estamos presenciando un milagro, pero es un milagro de fe porque no lo vemos. Algunas personas han tenido la dicha que Dios les ha concedido ver estos milagros eucarísticos que hay. En Guadalajara ha habido, en diferentes partes del mundo, en donde se ve cómo la hostia consagrada y el vino consagrado pasan por diferentes mecanismos. A lo mejor en algunos hay sangrado o pasan a formar parte de tejido cardíaco o hay sangre líquida, pero salvo esos casos muy pequeños, muy contados que hay en el mundo, tú y yo no lo vamos a ver. No vamos a ver ese milagro, pero realmente existe. Por eso es un milagro de fe o fe. Es un milagro de fe y esa es nuestra prueba, una prueba de fe. Adelante en el numeral 374. Uno puede decir, bueno, ¿por qué en el milagro, en la Eucaristía, por qué se toma pan y vino? ¿Por qué no se toma agua y aceite? ¿Por qué no se toma sal y harina? O sea, ¿por qué es pan y vino? En el numeral 1334 se explica parte de esto. Es de color amarillo porque es de catequesis. Dice, en la antigua alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificios entre las primicias de la tierra en señal de reconocimiento al Creador, pero reciben también una nueva significación en el contexto del Éxodo. Los panes ácimos de Israel, que Israel come cada año en la Pascua, conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. El recuerdo del maná del desierto sugerirá también a Israel que vive del pan de la palabra de Dios. Finalmente, el pan de cada día es el fruto de la tierra prometida, prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas. El cáliz de bendición, al final del banquete de la Pascua de los judíos, añade a la alegría festiva del vino una dimensión escatológica. A la de la espera mesiánica de
restablecimiento de Jerusalén. Entonces, hay varios momentos en la historia de la salvación en donde el pan y el vino forman parte de signos visibles muy específicos precisamente en esta parte de la historia. En esta parte de la historia, nuestro Señor Jesucristo toma pan y vino propios para su cena como sustancias sacramentales, después accidentes sacramentales para llevar a cabo su cena eucarística, para que se lleve a cabo allí, en estas especies, lo que es el milagro eucarístico. Ahí un poquito también aparte dice, la iglesia ve en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote que ofreció pan y vino, una prefiguración de su propia ofrenda. ¿Qué nos puedes decir un poquito de esta parte de pan y vino, Ofe? De por qué se usa el pan y vino como signos visibles para la Eucaristía. Bueno, son tomados, como ya viste, del pueblo de Israel, de la antigua alianza, ¿verdad? De cómo ¿cómo se llama? Los hebreos tomaron estos panes ácimos y es el mismo que nuestro Señor toma. Pues podemos ver una continuación, ¿verdad? Podemos decir que el Señor no improvisa, de pronto toma aceite y esto, no. En la antigua alianza, pues vemos en el Éxodo se tomó estos panes y vinos. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo instituye la Eucaristía precisamente cuando está celebrando esta cena de los hebreos, ¿verdad? Sí. Recordando la liberación de Egipto. Entonces, este pan y este vino, pues es una continuación, podemos decir, y él toma estos mismos elementos. Muy bien. Estos mismos pues, signos visibles, claro. Signos visibles. Y haciendo referencia a esto que nos comenta Ofe en el numeral 1339, es de amarillo, dice, Jesús escogió precisamente el tiempo de Pascua para realizar lo que ya había anunciado en Cafarnaúm, dar a sus discípulos su cuerpo y su sangre. Él escogió ese momento de la Pascua, en donde el pueblo hebreo, el pueblo judío, ya celebraba la salida de Egipto, la salida apresurada de Egipto. ¿Qué significado tiene, Petrita, que ahora Jesús haya elegido este momento para llevar a cabo esta nueva Pascua? Bueno, primeramente entra ahí el cambio del Antiguo al Nuevo Testamento, sacramento de la nueva ley, en la que Jesucristo instituye la Eucaristía precisamente usando lo que todo el mundo tenía, no algo que no podían tenerlo, sino que lo que se usaba el pueblo para hacer sus banquetes, su pan y vino, no faltaba a nadie. Entonces él toma lo que hay, lo común de todo esto, entonces instituye la nueva Eucaristía de la nueva alianza, que ya no es el Cordero Pascual, sino su cuerpo y su sangre es el verdadero Pascual que se entrega para salvación del mundo. El nuevo Cordero, el nuevo Cordero doliente, ¿verdad? El siervo doliente, muy bien. En el numeral 1345, es de verde, hace referencia a lo siguiente, y está muy interesante, 1345. Desde el siglo II, ya de nuestra era, según el testimonio de San Justino Mártir, tenemos todas las líneas del desarrollo de la celebración eucarística, es decir, la celebración eucarística como la conocemos, con todas las oraciones, con todo el rito como lo conocemos, donde nos hincamos, donde nos sentamos, las oraciones de inicio, las oraciones propias de la consagración, las oraciones de cada una de las partes, las poseemos desde el siglo II, ¿sí? Estas han permanecido invariables hasta nuestros días, incluso a través de diversidad de ciertas tradiciones rituales litúrgicas. Entonces, para ubicar que desde el siglo II tenemos el canon de la misa como lo conocemos, ¿sí? Numeral 1346. La liturgia de la Eucaristía, es de color verde,
La liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros y comprende dos grandes momentos que forman una unidad básica. La primera es la reunión, la liturgia de la palabra, con lecturas, la homilía y la oración universal. Esta es la primera parte que le llamamos liturgia de la palabra. La segunda parte que le llamamos liturgia eucarística, con la presentación del pan y vino, la acción de gracias consecratoria y la comunión. Son las dos partes que forman lo que es el rito de la Eucaristía. La primera parte, que es la liturgia de la palabra, y la segunda parte, que es la liturgia de la Eucaristía. Muy bien. ¿Cómo se lleva a cabo entonces todo este desarrollo de la celebración? Se comienza a mencionar a partir del numeral 1348. Comienza, en la primera parte es amarilla, dice: todos nos reunimos, los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. Él es el sumo sacerdote de la nueva alianza. Él mismo es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística. Y déjenme decirles que ha habido algunos santos, algunos videntes, que Dios les ha permitido ver cómo realmente es Jesucristo, claro, a través de una visión especial, cómo es que Jesucristo realmente es quien preside la Eucaristía. Tú y yo lo creemos, y lo creemos por fe. Viene después la segunda parte, 1349, la liturgia de la palabra, que comprende los escritos de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento y las memorias de los apóstoles, sus cartas, los evangelios. Viene después, en el 1350, la presentación de las ofrendas, que conocemos como el ofertorio. Entonces se lleva al altar, a veces en procesión, el pan y el vino, que serán ofrecidos por el sacerdote en el nombre de Cristo, en el sacrificio eucarístico, en el que se convertirán en su cuerpo y en su sangre. En el numeral 1351, desde el principio, junto con el pan y con el vino para la Eucaristía, los cristianos presentan también sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad. Ahí es donde se hace la colecta y se hace también la presentación de ofrendas. Puede ser, hay quienes en algunas misas, principalmente en la Divina Providencia o los días primero, se da despensa para los pobres o cobijas para los que tienen frío, etcétera, como parte de la misma ofrenda. Viene la parte central. En la parte central comienza en el numeral 1352, la anáfora. Con la plegaria eucarística, que es la oración de acción de gracias y de consagración, llegamos al corazón y al culmen de la celebración. Entonces dice el Padre el prefacio. El prefacio es cuando el Padre dice: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que parece como si se fuera a cortar allí ya la celebración, parece una despedida, pero es el prefacio. Entonces aquí en el prefacio, la Iglesia da gracias al Padre por Cristo, en el Espíritu Santo, por toda su obra, por la creación, la redención y la santificación. Y toda la asamblea se une entonces a la alabanza incesante que la Iglesia celestial, los ángeles y todos los santos cantan al Dios tres veces santo, y allí hablamos de una comunión de los santos. Nos unimos en conjunto toda la Iglesia. En el numeral 1353 viene la epíclesis. La epíclesis, esta es una palabra rara. Epíclesis quiere decir una oración dirigida a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces dice: en la epíclesis la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu para que sobre el pan y el vino se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo. ¿Sí? Viene adelante en el segundo párrafo de este mismo numeral el relato de la institución. La fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presente bajo las especies del pan y del vino su cuerpo y su sangre. Su sacrificio ofrecido en la cruz
de una vez y para siempre. Entonces, cuando el sacerdote está llevando a cabo la consagración, que es el relato de la institución, por el poder de Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo, estas especies sacramentales de pan y vino se convierten real y sustancialmente en cuerpo y sangre. Por eso es que debemos estar hincados en la medida que podamos. Ahí a veces no se puede por enfermedad o por alguna dolencia, por lo menos de pie, pero sí debemos nosotros que tenemos a nuestro cargo o que somos catequistas o que tenemos a nuestros hijos, si ahorita se acostumbra mucho a quedarse de pie, no. Estamos presenciando en tiempo presente la consagración de la última cena llevada al momento de hoy y estamos participando del milagro más grande que existe, que es la transubstanciación de pan y vino en cuerpo y sangre real. Pero entonces sería válido decir que es como hacer una semejanza de la cena eucarística del Señor, o hacer una caricatura de aquello, o realmente está ocurriendo. Realmente está ocurriendo, es algo que no es un recuerdo, sino es realmente Jesús está ahí presente en la Eucaristía y debemos creerlo, ¿verdad? Claro, todo esto es por la fe, ¿verdad? Pero si nosotros somos católicos, debemos creerlo, porque decían hace un tiempo que varios católicos, y me llamó la atención que hicieron una encuesta en Estados Unidos, que muchos católicos no creían que estuviera nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Pues qué barbaridad, qué pasó. Entonces nos falta fe. Entonces, sí, realmente está presente, está real grande, y verdaderamente presente, y debemos ahora sí reafirmar nuestra fe en la presencia eucarística. Es tan grande este suceso que ocurrió hace 2000 años y tan importante para nuestra salvación y centro de nuestra santidad, que este suceso de la última cena, de la institución de la Eucaristía, trasciende el tiempo, se hace en acto presente siempre que está ocurriendo, aunque sea en la misa, en el templo más pequeñito, en el ranchito más remoto, si ahí está un sacerdote católico, apostólico y romano, y está llevando a cabo el ritual de la misa, en el momento de la consagración, ahí está verdaderamente el cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, estamos participando, por así decirlo, de tres sucesos de manera simultánea. Estamos participando de la celebración eucarística, pero también es válido decir, participando de la última cena. Sí. Claro, estamos participando de la última cena en tiempo presente, segundo suceso. Y tercer suceso, es válido decir que estamos participando del sacrificio de Cristo en la cruz. También. ¿Por qué? A ver, explícame eso, Ofe. ¿Cómo es que este sacrificio vivo y santo que celebramos junto con el sacerdote, presidido por él, en el altar del templo, cómo es que representa también el sacrificio de la cruz? Cristo murió una vez por todas, ¿verdad? Hemos escuchado, y en la misa es el sacrificio de Cristo en la cruz que se renueva, ¿verdad? No es cruento, pero se renueva el sacrificio de Cristo en cada Eucaristía. Él como Dios se hace presente en cada Eucaristía, está real y verdaderamente presente ese sacrificio de su entrega al Padre por nuestra salvación. Entonces, al mismo tiempo que participamos del rito de la Eucaristía, participamos de la última cena y participamos de la muerte de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y también de su resurrección. Y de su resurrección, porque allí se derrama para nosotros la gracia y se derrama el fruto precisamente del sacrificio. En el numeral 1355 viene después, en la comunión precedida por la oración del Señor y la fracción del pan, los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de salvación, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo,
que se entregó para la vida del mundo. Bien. Vamos entonces ahora al numeral 1362. Estamos revisando nada más algunos numerales. Ustedes saben que es muy amplio el tema, para que no se nos vaya muy largo el video, y nada más estamos revisando algunos de los numerales en general. En el numeral 1362 dice lo que estamos hablando: la Eucaristía es el memorial de la pasión de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio. ¿Por qué dice único sacrificio? ¿Qué significa esto de único sacrificio? El único sacrificio es porque en Cristo realiza este sacrificio único ofrecido al Padre, único que lo que no va a ser mucho sacrificio, sino es un sacrificio que se perpetúa a través de los siglos hasta que llegamos a contemplarlo cara a cara. Entonces es un único sacrificio que es válido para la remisión total del pecado en el mundo. No es necesario un segundo sacrificio, ni es necesario un segundo acto. Es tan grande el sacrificio, y nuestro Señor, Dios Padre, queda tan satisfecho con este sacrificio, que es suficiente para la santificación del mundo entero. Muy bien. Numeral 1365. Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es entonces un sacrificio. Alguna vez un sacerdote, no recuerdo en qué lugar fue, en alguna celebración eucarística, dijo lo siguiente: ¿a ustedes les gustaría poder tener la cruz real, aquella en la que fue el madero, en donde fue clavado Jesús? ¿Les gustaría poder tocarlo, verlo, besarlo? Y todos dijimos, sí, claro que sí. Y él dijo, aquí está, es el altar. Sí. Es el altar en donde se está llevando a cabo el nuevo sacrificio, la nueva alianza. Véanlo, aquí está. No van a pasar a tocarlo ni a besarlo, pero aquí está. Lo han visto. Entonces, estamos viendo el altar de la Eucaristía. Es la cruz de nuestro Señor, porque estamos hablando, como dice este numeral, del mismo sacrificio. Numeral 1366, también de color verde. La Eucaristía es, pues, un sacrificio porque representa, es decir, hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. ¿Sí? Numeral 1367. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. Es una y la misma víctima que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz. Solo difiere la manera de ofrecer, y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo, que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo de un modo cruento. Aquí hay dos palabras raras, a lo mejor nunca habíamos escuchado: incruentamente y cruento. ¿Qué significa esto? Cruento con derramamiento de sangre y cruento sin derramamiento de sangre. Entonces la palabra cruento tiene que ver algo con la palabra cruel, de crueldad. ¿Sí? El martirio. Bien, entonces cruento es cuando hay derramamiento de sangre, incruento cuando no lo hay. Por eso el sacrificio eucarístico es incruento y el sacrificio de la cruz es cruento, pero estamos hablando del mismo sacrificio. Bien. Vamos al numeral 1370, también de color verde. A la ofrenda de Cristo se unen no solo los miembros que están todavía aquí abajo en la vida terrenal, sino también los que están ya en la gloria del cielo. Es decir, cada vez que se lleva a cabo la celebración eucarística, en cualquier hora, en cualquier parte del mundo, nos reunimos, los que estamos aquí, participamos, se reúnen los que estamos aquí presenciando la celebración eucarística, pero se reúne también toda la iglesia del mundo entero, se reúne también la iglesia que ya goza del cielo, la iglesia triunfante. Aquí mismo dice,
la iglesia purgante también, pero también dice este numeral, la iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la Santísima Virgen María y haciendo memoria de ella, así como de todos los santos y las santas. En la Eucaristía, la iglesia con María está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Entonces, realmente no hay santo, no hay ángel, no hay bautizado que no participe de manera activa de este sacrificio. Numeral 1371 dice, el sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y que todavía no están plenamente purificados, es decir, de los que están pues en el purgatorio, ¿verdad? Bien. En el numeral 1378, vamos a avanzar un poquito para adelante. Aquí vienen dos numerales que vamos a subrayar de color morado porque tienen que ver con la liturgia. 1378 y 1379. Dice el primero, 1378. El culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y vino, entre otras maneras, arrodillándonos, inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad y llevándolas en procesión. Entonces, el culto a la Eucaristía es culto propio de divinidad, porque sabemos que la Eucaristía, ahí tenemos a Cristo presente. Entonces, el culto que damos a la Eucaristía es el culto propio que damos a Dios. ¿Cómo se llama el culto que damos a Dios? Culto de la tría. De la tría, propio de Dios. Entonces, a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, a Jesucristo, a la Eucaristía, se les debe el culto de la tría, culto propio de Dios, de adoración. Culto propio de adoración a Dios. En el numeral 1379, continúa diciendo este numeral, también es de morado, dice, el sagrario estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía para que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa. Por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Por eso, el sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la Iglesia. Debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el Santo Sacramento. Qué bonito es ver que la gente pasa afuera en el camión y hace una reverencia, señal de la cruz. Qué bonito es ver que la gente pasa por la banqueta y hace una reverencia y señal de la cruz por la presencia de que está ahí nuestro Señor en el sagrario. Y qué bonito es ver todavía aún más que aquel se baja del camión nada más para hacer una oración Padre Nuestro y Ave María, y lo hacemos por fe. Lo hacemos por fe porque sabemos que ahí está nuestro Señor y lo hacemos precisamente con el culto de la tría propio de la divinidad, propio de nuestro Señor. Bien, numeral 1381, ya vamos llegando a la parte final. Presencia real. 1381. La presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos, dice Santo Tomás, sino solo por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Entonces, alguna vez escuché a alguien decir que en la Eucaristía solamente está visible lo accidental, que es el cuerpo y la sangre. Solamente está sensible
pues algo de lo moral, lo poquito que pudiéramos sentir en nuestro corazón a través de alegría, de regocijo. Está también un poco comprensible lo intelectual, pero lo sustancial permanece oculto. Lo sustancial, que es la divinidad allí presente, está oculta y solamente visible a través de los ojos de la fe. Entonces, qué prueba tan grande, y que Dios nos permita continuar con la fe viva en nuestros corazones, ¿sí? Sí. Para seguirlo reconociendo allí presente en el sacramento de la Eucaristía. Bien, numeral 1387. Aquí vienen unos numerales que son importantes revisar. 1387. Para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la Iglesia. ¿Cómo es este ayuno? Bueno, ¿cómo debería de ser? ¿Cómo es? Bueno, anteriormente el ayuno eran 12 horas. Sí. Después se redujo a 3 y ahora es solamente a 1 hora. No tomar ningún alimento sólido ni líquido, pues solamente puede tomar agua pura porque se rompe el ayuno eucarístico. Solamente a los enfermos se les permite tomar alguna medicina o algún alimento antes de la Sagrada Comunión, pero a los que vamos y estamos ya tenemos que guardar el ayuno eucarístico, es obligatorio. ¿Y cuál es el objetivo de este ayuno? ¿Cuál es el objeto de este ayuno? Pues que esté limpio nuestro ser para recibir, que es todo pureza, ¿no? Y todo santidad. Y es también una forma de respeto y de recibir por lo menos un poquito dignamente a aquel de quien somos indignos, ¿verdad? Numeral 1388. Es conforme al sentido de la Eucaristía que los fieles, con las debidas disposiciones, comulguen cuando participan de la misa. Los fieles en el mismo día pueden recibir la Santísima Eucaristía solo una segunda vez. Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, recibiendo los fieles después de la comunión del sacerdote del mismo sacrificio, el cuerpo del Señor. Entonces, solamente se puede recibir la Eucaristía 2 veces al día y participar pues de manera frecuente. En el siguiente numeral 1398 dice: la Iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la Divina Liturgia y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible, en tiempo pascual. Pero sí nos damos cuenta que, pues no viviríamos con una comunión al año. ¿Quién viviría con comer solamente un sándwich una vez al año? O un día al mes. Simplemente, sí. ¿cómo entonces? No se puede. Solamente, tan sencillo como comparación de nuestra vida. Por eso dice este mismo numeral ahí al final: pero la Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días. Bien. Vamos a entrar a la parte final. ¿Cuáles son los frutos de la comunión? Obviamente son muchos los frutos de la comunión y podríamos destinar muchos temas precisamente a esta parte de los frutos de la comunión. Vamos a mencionar algunos, los principales, ¿sí? Numeral 1391. La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, el Señor dice: quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Y esta es una de las promesas más grandes que existen en las Sagradas Escrituras, y que hasta es pues razonablemente difícil de explicar, y por eso recurrimos a la fe. ¿Cómo que el que come de este pan y toma de este vino va a vivir dentro de aquella persona Dios? Es más, en algunos pasajes dice: mi Padre y yo haremos morada en él. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿O qué significa? ¿Qué significa? Bueno, significa primeramente que cuando tomamos alimento físico, lo asimilamos, lo hacemos parte de nuestra naturaleza.
Pero al comulgar nos asume Cristo. Es el que nos asume, entonces nos convierte, nos cristifica. Está más unida a nosotros, entonces es algo diferente. Muy grande el misterio de la Sagrada Eucaristía. ¿Sí? Entonces, cuando Jesucristo, cuando Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos hacemos templo de Dios y ellos vienen a posarse dentro de nosotros, ¿esto ocurre nada más a nivel espiritual o también a nivel corporal? ¿O cómo es? Pues siendo Dios Espíritu puro, pues es a nivel espiritual, aunque nos ayuda muchísimo en lo corporal, puesto que nos libra del pecado, nos alimenta. O sea, en la parte bien. corporal también se recibe Nos ayuda beneficio. muchísimo, ¿Sí? Muchísimo. Hemos sabido, ustedes y yo, de gente que está postrada en cama, que cuando recibe la Eucaristía, Se reanima. hasta su color de piel se torna más sano. ¿Sí? El ánimo cambia, entonces claro que también hay beneficio Su corporal. rostro se transforma. Su rostro, su sonrisa, sus poros se abren. Y si eso ocurre en el cuerpo, ¿qué no ocurrirá en el alma? Sí. El alma está en fiesta. Sí, Como lo, acaba. Sí. lo vemos en los enfermos. Yo En los recuerdo a mi enfermos. mamá cómo él le ayudaba para llevar con mucha fortaleza, paciencia su enfermedad, para no estar renegando, sino aceptando el sufrimiento y ofreciéndolo, pero precisamente porque recibía la Eucaristía. Entonces es labor nuestra procurarles a nuestros enfermos la comunión. Y ojalá pudiera ser diario y no nada más allí, un domingo sí, un domingo no. No, el enfermo, el que está postrado en cama y que requiere encauzar ese sufrimiento y sumarlo a la pasión de Cristo, no hay mejor manera que a través del sacrificio eucarístico. Participar activamente del sacrificio eucarístico. 1393. La comunión nos separa del pecado. ¿Por qué nos separa del pecado? Quiere decir entonces que el que comulga ya no va a ser sujeto de tentación. Sí. Sí, claro que sí. Pero entonces cuenta con la fortaleza que nos da Cristo, claro, la Eucaristía, nos fortalece, aleja del pecado, o sea, es como una medicina que es preventiva y es curativa. Preventiva porque nos va a ir perfeccionando y nos va alejando de la tentación. Va a estar ahí, porque Satanás nunca va a dejar de descansar hasta que nos vea perdidos para siempre. Pero la fortaleza que da Jesucristo en nuestra alma y en nuestro ser, entonces ahí está. Él es nuestra vida interior, nuestra fortaleza, y nos va a ayudar a superar todas las debilidades y flaquezas de la vida. Y también es como tenerlo nuestro aliado, tener a Jesús, a Dios mismo, Nuestro defensor, como nuestro aliado, nuestro defensor. Bien. 1395 dice, por la misma caridad que enciende en nosotros, la Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales. preventivo. Lo que acabamos de decir, claro, preventivo. ¿Sí? En el numeral 1396, la unidad del cuerpo místico, la Eucaristía hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo les une a todos los fieles en un solo cuerpo que se llama como la Iglesia. Bien, pues de manera general revisamos algunos numerales, obviamente por ahí faltaron algunos, pero sí vemos la grandeza de este sacramento. De verdad, cuánto amó Dios al mundo que nos entregó su Hijo, y cuánto nos amó su Hijo que se quiso quedar viva y sustancialmente para siempre con nosotros. Pues que Dios nos permita participar, en primer lugar, creer con fe que es realmente nuestro Señor quien está presente en este sacramento, creerlo con fe y que Dios nos permita participar activamente de la Eucaristía, de manera preferente, diario, sino por lo menos los domingos, que cada vez hagamos más necesidad nosotros mismos de tener a nuestro Señor, porque es el único alimento real y verdadero para el alma, para el camino de santidad y para el camino al cielo. Que Dios nos lo permita así, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.